qué te sirve o te ha servido la evaluación y cómo se relaciona esto con el sentido que tiene la misma? Bueno, la evaluación me ha servido para conocer los procesos de los estudiantes durante un periodo determinado. Sin embargo, las evaluaciones son muy cualitativas, pues en mi caso son muy cualitativas, en el sentido de que yo evalúo al estudiante también por su participación, su motivación en clase, el desarrollo de actividades que se le proponen, no solamente por medio de un formato escrito. Incluso también cuando saben, en el caso de inglés, saben pronunciar lo que repetitivamente hemos hecho en la clase. Bueno, en cambio en el uso de las TICs, por ejemplo, en mi colegio, que no tenemos pues como tanta disponibilidad de esos recursos tecnológicos como computadores y eso, incluso yo puse en una de las reflexiones que me daba pues un poco de tristeza porque uno siempre estaba constantemente aprendiendo pues a través de medios virtuales. En cambio los estudiantes no tienen como esa posibilidad, entonces la evaluación pues en mis clases también la hago tanto más cualitativa que cuantitativa, por lo mismo, porque digamos por esa escasez de los recursos, yo no le puedo decir a un estudiante, te leíste el documento que te cargué en una wiki o en un blog, porque ellos no tienen acceso a la wiki ni al blog y en muchas ocasiones ni siquiera al internet, o sea, son remotas las veces que uno puede mandar al estudiante a consultar en internet. Entonces ahí digamos que el uso de las TIC sí está limitado. Sí, es totalmente limitado y uno en clase tiene que trabajar con otro tipo de recursos, entonces aquí no puedo hablar como desde los espacios educativos mediados por las TIC. Bueno, en mi colegio es como 50-50, se tiene manejo de TIC desde el aula de informática, la sala bilingüe, la evaluación es un 80% cualitativa, un 20% cuantitativa. En la parte cuantitativa a los estudiantes les da mucha dificultad, tienen un proceso de memorización muy corto. Los procesos de aprendizaje de pronto en el área de español y de inglés, que es el área que manejo dentro de la institución, no tienen como mucha fortaleza en ellos, se encuentran muchas debilidades en la comprensión lectora, lo que dificulta el proceso de evaluación de comprensión de manera textual y más que todo se hace desde la participación en las clases, o sea, lo que se trabaja en la clase es evaluado en ese mismo espacio, dentro del aula de clase, desde la participación, desde las preguntas, desde la mesa redonda, desde la socialización de trabajos. Los procesos de evaluación que usted ha vivido como estudiante dan cuenta de todo lo que usted ha aprendido. Hay cosas que se le quedaron por fuera, eran importantes. ¿Será posible para un acto externo evaluar el aprendizaje de otros? ¿Qué diría de su experiencia? Pues bueno, como estudiante, realmente, obviamente se van a quedar cosas por fuera de lo que un docente me pueda evaluar. Empezando porque yo como estudiante pues lo viví en el sentido del inglés, que cuando yo estaba en segundo, la profesora de inglés, pues yo siempre perdí inglés, entonces la profesora me decía que tenía que estudiar más y realmente a mí siempre me había gustado el inglés, entonces de pronto fue una motivación como para yo aprenderlo. Y uno nunca se da cuenta a veces como profesor, como docente dentro del aula de clase, de los aprendizajes externos. Por eso es posible que un actor externo no pueda evaluar todos los aprendizajes de todos los estudiantes. Porque, ¿qué hacemos por ejemplo con el muchacho que nunca habla?
que nunca participa en clase y si uno evalúa esa parte actitudinal del muchacho, entonces ¿qué se va a hacer con ese otro que no lo manifiesta? Incluso en el periodo, en muchas instituciones como en la mía se maneja un examen final que evalúa supuestamente las temáticas abordadas. Muchos estudiantes pierden el examen escrito, pero de forma oral y en su participación dan cuenta de un aprendizaje. Entonces esas pruebas a veces también no sirven como el recurso adecuado para evaluar al estudiante. Bueno, los procesos de evaluación cuando yo era estudiante fueron totalmente memorísticos. Primero, no contábamos con un docente que tuviera pues como un proceso de capacitación constante mediante las TIC. Eso es algo que se ha estado dando durante los últimos años, prácticamente lo que hace que yo pase de ser estudiante a ser formador. Frente a los actores externos, eso suele ser muy dispendioso porque también entran los métodos de aprendizaje que tiene cada uno, donde algunos son muy visuales, otros son más auditivos, y ese proceso dentro del aula de clase se tiene que manejar para que haya una integralidad dentro del conocimiento. ¿De qué manera ha sido afectada su participación en estos espacios por la evaluación propuesta? ¿Lo que se mide adquiere mayor relevancia que lo que no se mide? Pues obvio, adquiere mayor relevancia lo que se mide, puesto que eso es lo que va a un registro de notas. Lo que no se mide no se evalúa de forma que los papás o después los estudiantes o uno mismo lo puede evaluar. De pronto ya entrando a una evaluación cualitativa en donde yo tenga en cuenta el proceso que tienen los estudiantes en clase, pero si yo hago una evaluación escrita y el estudiante la pierde, realmente lo que tiene relevancia es lo que perdió según el registro de evaluación que se lleva en la institución educativa en donde yo trabajo. Pero también se puede tener en cuenta los procesos de participación y la interacción que el estudiante tiene en el aula frente a las propuestas que hace en las actividades de trabajo, como las mesas redondas, la participación dentro del mismo proceso metodológico que tiene el docente. Pienso de que las dos se pueden dar en igual medida en el espacio pedagógico, depende de la alineación que el docente le dé. Hay docentes que le dan mayor relevancia a la evaluación escrita como tal que al proceso del estudiante de manera individual, y que lo hace de una manera mucho más natural y cohibido por el hecho de estar en un proceso de evaluación. Y digamos que en la institución educativa se tiene en cuenta que el proceso de medir va ligado a una selección de notas con un porcentaje que el estudiante debe cumplir, ¿cierto? Pero no significa que eso que uno trabaja en su aula de clase con una estrategia propia y con un método pues personal no sea medido. La participación de un estudiante es medida y también es cuantificada. En relación a la manera que ha sido afectada mi participación en estos espacios por la evaluación propuesta, pues a veces no hay a veces no se tiene en cuenta que el estudiante ha vivido de forma diferente, que cada estudiante ha vivido de forma diferente su proceso de aprendizaje, y aún así se implementa la misma estrategia de evaluación, por lo cual no se beneficia el aprendizaje de muchos. Bueno, ¿qué estrategias ha usado para tomar ventaja de los procesos de evaluación? Los procesos que generalmente yo implemento en mi clase son
La participación directa del estudiante dentro del proceso de la temática que se explica, donde a partir de esa explicación que se le da, el estudiante da a conocer lo que interpretó o lo que aprendió de eso, alcance a la estrella, completación de textos, audios, videos, películas, donde ellos ven las películas y después realizan un análisis al respecto de ellas. Y es como ellos dan cuenta del proceso que se tiene de manera directa en el área. Pues yo he intentado rescatar los conocimientos previos que tienen los estudiantes, porque como profesora de inglés he logrado identificar que ellos piensan que no saben nada y hay cosas que ellos sí saben. Entonces hago relación entre imagen y palabra para que ellos se den cuenta que sí saben, o simplemente pongo palabras que ellos pueden relacionar en su idioma nativo, como en este caso en el español, para que aprovechen esa relación que se puede hacer entre los dos idiomas. Hay muchas otras estrategias, pero respecto a la que más uso es relación de imagen y palabra en inglés, para que ellos hagan una traducción. Mientras que yo, por ejemplo, una de las estrategias que más me gusta y que más me ha funcionado es el trabajo en equipo, porque el trabajo entre pares se hace mucho más llevadero, y como dicen también, 3 cabezas, 2 cabezas, 4 cabezas piensan más que una, y los resultados son evidentes y son mucho mejores los resultados cuantitativos y cualitativos cuando el trabajo se hace en equipo a que cuando se hace de forma individual. ¿Qué papel ha tenido la tecnología en estos procesos de evaluación? ¿Ha definido el tipo de actividades propuestas? ¿Las ha limitado? ¿Las ha potenciado? ¿Qué tan inteligente ha sido la tecnología en los procesos de evaluación que usted ha vivido? Respecto a mi experiencia como estudiante en la Normal Superior de Envigado y en la universidad, he tenido una buena experiencia con los medios tecnológicos. He aprendido a usar bastantes de ellos y me han sido de gran ayuda en mi proceso ya como docente, pero no en los procesos de evaluación, porque lastimosamente en el contexto en donde yo trabajo el acceso a los medios tecnológicos es más bien poco. Incluso los momentos en los que los estudiantes logran ir a la sala de sistemas en el colegio, es notable que ellos no saben usar el computador, que un niño en un contexto como Medellín, en una zona más cercana a lo urbano, de esa ya conocen mucho más, saben cómo usar el mouse, saben cómo entrar a internet, meterse a juegos, ellos normalmente no lo saben hacer. Entonces es algo que es un aspecto a mejorar en mi institución, y puede sacársele mucho más provecho, porque como experiencia personal lo he logrado notar. Bueno, con respecto a mi aprendizaje o mis procesos de evaluación como estudiante, con las tecnologías, pues ha sido de manera como muy personal, es decir, yo me he motivado a entrar a varios espacios donde se pueda compartir la lengua extranjera y aprender de ella, pero de manera pues autodirigida, no por un docente. Y con respecto a las experiencias que he tenido en la universidad, con las TICs, pues, en ocasiones ha sido buena, en el sentido que el profesor lleva un buen acompañamiento personal, un acompañamiento directo, y en otras ni siquiera se conoció el profesor de manera directa. Eso para mí fue muy duro, por el sentido de que yo sentía que yo hacía el trabajo y no necesitaba la retroalimentación de él, lo que nunca se hizo. Por otro lado, con los estudiantes pues de cuarto grado nunca he podido pues trabajar como en sí un proceso de evaluación con las tecnologías, pero con el grupo de jóvenes que tengo, los chicos han estado en una plataforma llamada Live Mocha,
donde han empezado pues con unas lecciones de inglés y ellos me deben agregar a mí como amigos para que yo les revise sus lecciones y yo vea el proceso de aprendizaje de ellos. Entonces esa ha sido una buena estrategia y es nueva para ellos y para mí también como docente. Bueno, en relación a mi proceso de evaluación con el uso de las TIC, puedo decir que de cierta forma han sido positivos. En el colegio, los maestros, más que todo la inglés, siempre tenía una plataforma para que nosotros aprendiéramos de diferentes temáticas por medio del computador. Mientras que en la universidad solamente he tenido como una mala experiencia relacional a una materia que vimos virtual, porque el profesor nunca se presentó a hacernos ninguna retroalimentación de ningún tema, solamente ponía el trabajo, eso se hacía y él según su criterio lo calificaba sin importar qué aspectos de esos habían puesto uno de manera personal. Y en relación a lo que es la evaluación con el uso de las TIC en mi institución, no lo puedo, pues ese proceso no se lleva por medio de las TIC porque no existe el recurso. Pensando en la evaluación, ¿qué impresión le ha quedado de las cosas en las que ha sido evaluado en conjunto con otras personas? Es decir, ¿cuándo ha desarrollado trabajos en grupo o colaborativo? Pues yo creo que, por ejemplo, en la universidad, pues eso es muy común, trabajar en grupos y a causa pues del tiempo en la que cada uno trabaja, en el que cada uno tiene pues, sus espacios, el único medio para comunicarse es las redes sociales y el correo electrónico. Entonces esos espacios facilitan que no nos tengamos que reunir de manera directa, pero yo lo que siento con las TIC es que debe haber un proceso antes de empezar el trabajo en el grupo. Entonces, si yo tuve la posibilidad de sentarme con mi compañera a dialogar y a saber qué es lo que vamos a hacer, eso facilita que cuando yo vaya a utilizar con ella una red social o un chat para desarrollar el trabajo sea mucho más fácil porque ya se tiene un trabajo previo con ella. Incluso acá en la universidad, pues el espacio que más facilita el uso de las TIC es las clases virtuales. Porque en ese tiempo nos corresponde realizar ciertas actividades que se realizan en forma grupal y cada quien pues debe cumplir con una responsabilidad dentro del equipo sin olvidar que es muy importante la comunicación para que haya buenos resultados. ¿Alguna incidencia en la autonomía? En su vida diaria, ¿qué papel juega la evaluación? Pues uno se evalúa todo el tiempo y evalúa todo el tiempo, porque uno va caminando en una calle y uno tiene que evaluar su entorno y cómo se comporta, cómo lleva su bolso, cómo se viste, cómo habla. Todos los entornos no exigen el mismo comportamiento y necesitan una evaluación para uno lograr entender qué debe hacer en una situación o no. Respecto pues al trabajo y a la universidad, es algo que se hace ya más como evaluación formal en los contextos en donde nosotros nos desenvolvemos, precisamente porque uno tiene que estar evaluando a sus estudiantes todo el tiempo, evaluándose uno mismo cómo está haciendo su tarea como docente. Entonces es algo que se hace muy repetitivamente. En la universidad también uno tiene que estar enviando trabajos y siendo evaluado y evaluando su tarea personal como estudiante. Entonces es algo que se hace como tarea natural y tarea formal en el campo educativo. Por otro lado, pienso que la autonomía, las TIC facilitan y ayudan al desarrollo de una autonomía en la persona. Sin embargo, no es el totalitario. Porque desde la escuela y desde la universidad se presentan otros espacios también de formación autónoma,
como son las reflexiones personales, la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Esto hace pues que hayan como otros pensamientos, otros puntos de vista desde mi trabajo autónomo. Y con los y pues el desarrollo en la autonomía de los estudiantes a veces es muy complicada, en especial pues con los niños pequeños. Ahí sí no se puedo decir que las TIC me han ayudado en eso porque realmente no las trabajo, pero hay que facilitarles otros espacios de autonomía como el trabajo en equipo, porque ahí pueden trabajar y hacerse preguntas entre ellos sin necesitar la ayuda de un docente. Bueno, en la parte de la autonomía, en la evaluación, en mi caso es permanente. Desde mi parte personal, permanentemente se están evaluando las acciones, las reacciones que se tienen frente a determinadas situaciones. Como estudiante también me encuentro constantemente en el proceso de evaluación desde que inicio una clase hasta que la termino. Pienso de que eso ayuda a que la evaluación sea como más liberada del estigma de hoy es una evaluación o hoy hay una evaluación, sino que el estudiante desde su rutina diaria sea evaluado desde una manera más espontánea.